Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En contraste con el Colegio Médico Dominicano, que está en sus 500, como dicen, el presidente de la República estuvo ayer en San Rafael de Yuma, en la provincia de la Altagracia. Estuvo en un acto de entrega del hospital Doctora Evangelina Rodríguez Peroso, hospital que entrega remodelado, reequipado, como parte desde luego de ese plan, un plan vastísimo de modernización de las instalaciones de salud de todo el país. Plan que continuará porque, dicho sea de paso, en el nuevo presupuesto para el 2018, pues hay una partida importante para continuar este plan de remozamiento, este plan de modernización de toda la infraestructura de salud de la República Dominicana. Hablamos, bueno, ahí está el video que tenemos de la Dirección de Comunicación de la Presidencia. Si lo tenemos para compartirlo, pues vamos a compartirlo, por favor, antes de que continuemos. Vamos adelante con la entrega del presidente Medina ayer en San Rafael de Yuma del Hospital Evangelina Rodríguez Peroso. Adelante, señor director. Ha sido una bendición que Danilo no tiene. Una situación un poquito difícil, porque aunque nosotros de manera irregular dábamos los servicios, pero no dábamos hospitalización, obviamente no se hacían partos ni cirugía. Nosotros nos sentimos contentos con esta obra, porque es una obra de prioridad, que es la salud. La mayoría de las personas de aquí estamos contentos de verdad, por esta ayuda que tenemos, que si uno se enferma no hay que correr huyendo para el güey. A este hospital viene muchísima gente de esos batelles, de la finca y todo eso, que eso nada más no es para nosotros los que estamos aquí en el alrededor, ¿no? El presidente Danilo Medina ya nos trajo esta obra aquí y tenemos que valorarla. Dice que más vale esperar que un día va a llegar y no esperar que un día no va a llegar. Ya llegó, ya lo tenemos aquí. Un hospital modernísimo, más de 20 salas, para acoger a más cuidado intensivo y una serie de servicios que no ofrecía ese hospital. Cirugía, odontología, para que tengamos idea de qué es lo que se ha entregado. Cirugía, triaje, que es un tipo de análisis que llevan muy especializado, yo sea de paso, yeso, odontología, anestesiología, laboratorio. Este hospital no contaba con laboratorio, realmente era un hospitalito, para que entendamos, un hospital de esos que se hicieron en la década de los 70, 80, es decir, tenía ya más de 30 años, hospital de más de 30 años, con las limitaciones que nosotros sabemos que tenían los hospitales que se entregaron en tales épocas. Nebulización, observación, 5 consultorios para medicina general y desde luego su morgue. Es un hospital climatizado además en casi todas las áreas de ese hospital, es decir, con aire acondicionado en casi todas las áreas y con una muy cómoda sala de consultas, que es un hospital moderno que se acaba de entregar. Muy moderno, amplio, amplísimo, áreas de estacionamiento, es decir, todas las comodidades. Y cuando hablamos de esto, tenemos que verlo dentro del marco de los derechos humanos.
y dentro del marco de la Constitución de la República Dominicana, que establece precisamente derechos como el de la salud, entre los fundamentales que debe garantizar el Estado a todo y a todas los dominicanos. Si no se lleva a cabo una labor como la que está llevando a cabo el gobierno dominicano, la Constitución es letra muerta, y eso hay que decirlo. Hemos tenido hasta ahora constituciones con palabras muy bonitas, pero que no pasan de ahí, que no pasan del libro, que no pasan del impreso, no salen de ahí. Ahora, las palabras que de la Constitución, sobre todo las que están relacionadas con los derechos fundamentales de la gente, con los derechos fundamentales de los dominicanos y las dominicanas, están saliendo del libro a los hechos, y este hospital de San Rafael de Yuma, allá en la provincia de Peravia, el hospital Evangelina Rodríguez Peroso, doctora Evangelina Rodríguez Peroso, es un hospital que cuenta con todos los servicios que necesita la gente, desde servicios de análisis de laboratorio y unidades de internamiento, odontología, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, hasta lo que tiene que ver con las imágenes o los estudios de imágenes, la imaginología, como le llaman los que hablan de estas cosas. Tenemos un segundo video que nos muestra este hospital en toda su magnitud, su magnificencia. Compartámoslo también, el nuevo hospital que entregó ayer el Hospital de la República, mientras Waldo Suero y una balsa de vaya usted a ver qué individuos andan por ahí paralizando un derecho, negándole un derecho fundamental a la población dominicana, negándole de manera abusadora, abusando, porque eso es lo que se llama eso que están haciendo. Es un abuso, una violación de los derechos humanos, una violación de los derechos fundamentales de la gente, el derecho a la salud, porque no tiene derecho el Colegio Médico Dominicano a negarles los servicios de salud a la población dominicana, atento a que él quiere que introduzcan modificaciones en los acuerdos que se habían llevado a cabo en el año pasado entre el gobierno y ese colegio médico, que es un colegio irresponsable, empezando por él mismo. Comparto con ustedes este segundo video sobre el hospital doctora Evangelina Rodríguez Peroso, entregado ayer en San Rafael de Yuma. Adelante, director. Estamos agradecidos eternamente a esta comunidad, del presidente Danilo Medina, por tener lo que tenemos acá, este hospital nuevo. Fruto de una visita sorpresa, le pedimos el remozamiento y la construcción de este centro hospitalario. No ofreció y no cumplió, porque ahí lo tenemos. Anteriormente teníamos que ir a la provincia de Altagracia, en el camino la calaca se llevaba a los pacientes. Yo oigo que ya no vamos a tener que estar viajando, van a hacer la sonografía y más con ese segurito que el presidente nos ha puesto. El presidente se ha enfocado en salud y en educación, y eso es lo primero que todo. Cuando una gente no tiene salud, no tiene nada. Tenemos que agradecerle al presidente, porque nosotros no habíamos tenido un hospital como este. Un hospital moderno. Bien, fíjense ustedes cómo la gente resume cosas que a uno le toman a veces tiempo decir. Dice este señor, dice, el presidente se ha concentrado en dos cosas fundamentales, dice, educación y salud, que es lo principal. Él lo deja bien claro. Y la otra señora, pues, mejor de ahí ni hablar, porque ella da cuenta de que precisamente 2 millones de dominicanos y dominicanas, 2 millones, han ingresado en poco más de 2 millones ya, en los últimos 5 años, al Seguro de Salud, Seguro Nacional de Salud, al SENASA.
han ingresado, que es el Seguro Familiar de Salud del Sistema Nacional de Salud. Más de 2 millones de dominicanos han ingresado durante los 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina, a razón de casi 500.000 por año han ingresado en el Seguro Nacional de Salud, en el SENASA. Lo que habla de una inversión alta, altísima en salud, número uno, y una inversión además que se justifica, porque cuando usted está hablando de 2 millones, poco más de 2 millones ya, usted está hablando de cifras respetables, pero además hay que hablar del compromiso que hay para que en el 2020, es decir, dentro de menos de 3 años ya, para el 2020, 3 años, para el 2020 toda la población que hoy no tiene seguro todavía, sobre todo esa población pobre de la República Dominicana, toda la población, o casi toda, digamos el 90-95%, esté ya en un seguro de salud. El compromiso es ese. De aquí al 2020, todos los dominicanos y dominicanas estarán cubiertos por el Seguro Nacional de Salud. Unos lo estarán, como es lógico, probablemente la mitad o casi la mitad lo estará en el régimen contributivo. Régimen contributivo, que es el régimen normal que tiene toda la gente que tiene un empleo, que trabaja en la empresa privada. Ya la empresa pública, ya la empresa privada. Todo el que tiene un trabajo, un empleo en la República Dominicana tiene un seguro de salud, tiene resuelto su problema de salud, pero hay una parte de la población que es quizás equivalente o superior a la que está en el régimen contributivo, sería la del régimen subsidiado. La del régimen subsidiado es la que va a completarse de aquí a 2020 con una inversión del Estado cuantiosa en miles de millones de pesos, que es el compromiso del gobierno, el compromiso del Estado, el de que aquí al 2020, de aquí a 2020, no haya un dominicano, una dominicana sin un seguro de salud. Ese es el compromiso. Pero en lo que llegamos allá y cada año se van integrando decenas o cientos de miles de dominicanos al Seguro Nacional de Salud, al mismo tiempo, es decir, concomitantemente se van haciendo entrega de hospitales como este, que es un hospital que está pensado probablemente para una población que no es grande, porque cuando hablamos de San Rafael de Yuma, no hablamos de una población grande, pero hay que contar a San Rafael de Yuma y a todos los pueblitos que tiene alrededor, los campitos, etcétera. Es decir, ahí va una población y además tomar en cuenta que este es un país que está en crecimiento, la población está en crecimiento y a 10, 20 años pues tiene que estar preparado también ese hospital para dar respuesta al crecimiento poblacional que incluso se va verificando ahí en la región este de la República Dominicana y particularmente en la provincia de la Altagracia, porque hay un flujo de turismo fuerte, es un polo turístico fuerte y hay por lo tanto una migración desde otros lugares de la República Dominicana hacia la provincia de Altagracia, hacia lugares de la provincia de Altagracia. Conozco gente que va desde Puerto Plata, por ejemplo, para decir un caso, que emigra hacia la provincia de la Altagracia porque, bueno, consiguió trabajo ahí, en Punta Cana, en Bávaro, en Güero Alto, en cualquiera de esos lugares, que es un polo turístico importante. Por lo tanto, para llevar a cabo esa construcción que se hizo ahí, que el presidente entregó ayer, seguro que se han tomado en cuenta ese movimiento, ese flujo migratorio que hay
hacia la provincia de la Altagracia, porque estamos hablando de un hospital considerable, con áreas amplísimas, moderno. Estamos hablando de un hospital moderno. Mientras Waldo está paralizando la salud y el colegio médico andan paralizando la salud, queriendo que se violenten los acuerdos para que se llegue a nuevos acuerdos con ellos, porque ellos no cesan nunca. El presidente anda haciendo cosas como estas y se ha empezado y pronto ya estarán listos los 56 grandes hospitales del país, 56 hospitalazos que van a ser entregados, modernísimos, que van también a ser entregados en el próximo año ya por el presidente de la República. Esto sin mencionar la cantidad considerable de centros de diagnóstico y de imaginología, que por igual constituyen también un eslabón importante dentro del sistema de salud pública, y que también facilitará, por un lado, el funcionamiento de los hospitales, de estos 56 hospitales, que no solo remozados, sino construidos y equipados a la altura de lo que es hoy ya la tecnología y la ciencia al servicio de la medicina, de la curación de los pacientes. Y esto, por demás, también facilitará en su momento la implementación de ese eslabón inicial que se ha concebido, que son los centros de atención primaria de salud, que es un modelo que evitará que los pacientes, los ciudadanos, sean referidos a centros hospitalarios por quítame esta paja, por los estragos, digamos, tanto en la niñez como en los adultos y en los ancianos, de los virus que continuamente pues atacan a la salud de los seres humanos. Y porque permitirá, por demás, darle seguimiento comunitario a la gente. ¿Sí? ¿Qué está afectando en el entorno inmediato del ciudadano la salud de estos? Son vectores que no existen en todos los lugares, sino en algunos, o en algunos unos y en otros. De esto se trata, en una verdadera revolución también en el servicio de salud pública, que ha atravesado por la modificación institucional previa, necesaria, que era la de que el Ministerio de Salud Pública pues fuera un ente regulador, supervisor y demás, pero sobre el cual no recayera la responsabilidad de la administración y la gestión de los centros de salud como los que hemos mencionado. Y esto también permitirá, por igual, esta revolución, que la clase profesional médica pueda dar pasos gremiales importantes, ajenos a estas luchas baratas y politiqueras de quienes coyunturalmente o por pura payasería acceden a la presidencia del colegio profesional que fuese, en este caso el colegio médico, puesto que se tratará también de la posibilidad de que muchos médicos, en su momento, grupos de médicos, cooperativas de médicos, Ramón, puedan gestionar ellos a modo de inversión y de un interés propiamente privado, puedan gestionar centros de atención primaria. Claro. Puedan ser esto, porque a quienes
finalmente deben constituirse en la zapata del sistema. Ciertamente los profesionales y técnicos de la salud pública, porque si alguien puede montar un colmadón donde se le ocurre, o peor, una banca de las 400.000 que hay por cuadras del territorio nacional, ¿por qué los médicos no pueden montar, atendiendo a su propia iniciativa, centros de atención primaria? Y que eso se constituya se establezca sobre la base, claro, de un protocolo en el que ellos venden servicios al Servicio Nacional de Salud, al sistema, sin que necesariamente, sin que dejen de ser ellos los gestionadores y los dueños de esos centros de salud. La iniciativa privada puede... Totalmente lícita. Totalmente lícita, y es el camino también de los profesionales liberales, que eso es otra cosa, que distinguía también el ejercicio profesional liberal de décadas atrás. Que ese profesional no tenía que depender de un empleo del sector público o del sector privado, y no que podía gestionar sus propias consultas, así como sus propios bufetes, porque esas son también las carreras profesionales llamadas liberales, en donde el individuo no tiene por qué dejar de ser emprendedor o empresario. Sí. ¿De qué? De lo que sabe, de lo que vive. Y si usted invierte lo que incluso el Estado no puede invertir en un momento dado, usted lleva la de ganar, porque bueno, está ofertando tecnología de punta, conocimiento de punta, que usted tiene y no tienen otros, y usted invirtió para acceder a ese conocimiento o a esa tecnología. Porque es que ha habido también una noción parasitaria de parte de ciertos gremios con respecto al Estado. Totalmente parasitaria. Gente que en realidad no anda tratando de construir un perfil científico profesional propio, sino salir como Ricardo detrás de una pensión, que Ramón le dé una pensión. O como Pedro, un tipo joven que ya tiene la mitad de su vida asegurada. Es decir, esto ha acontecido, dicho sea de paso, en disciplinas y en profesiones como la de médico y demás, más que en otras. Pero esto sucede también en sentido general. Se castraron las potencialidades de muchos profesionales a propósito de ese parasitismo mental. Y de ese sindicalismo barato y miope, también, que no alcanza y a abusador distinguir. También. Bueno, y ya en un ejercicio abusador de un derecho, para mí, además inmoral, porque usted sigue cobrando. Usted deja de trabajar, pero sigue cobrando. Sí. Y no le hace huelga. Y alguien preguntaría, ¿y si es el hijo suyo que está enfermo, usted lo atendería? Ajá. Al suyo. Porque entonces a su consulta privada no le hacen huelga. No, ni a las clínicas privadas tampoco. Ni a las clínicas privadas. Aunque de hecho es en parte a los ciudadanos también, porque fíjate, escuchaba a alguien explicar ciertamente cómo los médicos tienen, o muchos médicos tienen no el derecho, y algunos la cachaza, a decir, bueno, si usted tiene Senasa, pero Senasa nada más me cubre 300 pesos, pero yo cobro 4.000. Entonces yo no cojo seguro, ni siquiera te voy a coger los 300. Si tú no me buscas los 4.000, yo no te atiendo. Sí. Un derecho que lo ejercen en su consulta privada, pero igualdad. También eso tendría que regularse lo suficiente, porque si usted tiene derecho, usted tiene obligaciones, entre otras cosas, a darle bajo cualquier tipo de circunstancia, sin que tenga que mediar una tarjeta de crédito, o sin que tenga que mediar una determinada cantidad de dinero. Usted como médico que tiene un permiso social estatal y que fue posiblemente también a una universidad pública, usted está obligado a prestarle el servicio y la atención a una emergencia. Y se dirá, bueno, es que las emergencias siguen funcionando. ¿Con quiénes?
con los estudiantes, como explicaba el doctor Sánchez Cárdenas, con los estudiantes, no con los especialistas, no con los médicos que están contratados para brindar esos servicios. En fin, la sociedad dominicana tiene que seguir discutiendo estos temas, porque ciertamente hay una revolución. El presidente está poniendo, incluso con tropiezos, y quizás hasta con decisiones no muy aceptadas, con respecto al ritmo de las intervenciones hospitalarias y a la posibilidad de que todo se hiciera como se quería, como se deseaba en el tiempo. El presidente está poniendo los recursos de su gestión, no solo en beneficio de la educación, sino del Sistema Nacional de Salud. Y se verán y se sentirán esos 56 hospitales absolutamente modernos que el presidente entregará uno a uno a cada una de las provincias o municipios donde están enclavados y a donde van a prestar servicios. Se sentirá esto cuando este proceso avance y se llegue al final de este proceso. Mire, yo quiero, claro está, saludar también la gestión de la presentación que hicieron el día de ayer en Santiago, el ministro administrativo de la presidencia, el José Ramón Peralta Fernández, quien, pues tuvo una participación principal en un encuentro con el sector tabaquero del país. ¿Y por qué mencionarlo? No tanto porque el ministro estuviese ahí y formulara ideas interesantes con respecto a la alianza que debe darse entre el sector público, que tiene ¿verdad?, un ente que debe acompañar al sector privado en esta cuestión. Yo quiero decir o reiterar el hecho de que la República Dominicana es líder. Le molesta a algunos que seamos líderes en cosas importantes para el país. La República Dominicana es líder en la fabricación y exportación de tabaco. Y no lo es a partir de la tabacalera. No, lo es efectivamente a partir de la intervención en este mercado de importantes inversionistas que han convertido el tabaco dominicano, el habano dominicano, por llamarle de este modo, lo han convertido en un producto marca país prácticamente. Que por demás el consumo de esto está asociado a esa noción de éxito, que yo no sé si es del todo correcta, pero esa noción del éxito, de que si usted conquistó la mujer más bella del mundo, pues debe fumarse un tabaco, ¿verdad? O de que si usted ganó la serie mundial, pues ya no solo es la champán, que no era más que qué cosa, un producto francés, una bebida espumante francesa que terminó convertido en una cosa que usted tenía que bebérsela hasta el día de su boda, si no, no había boda. Una cosa que se podía hacer con un cachejo o con un maví ceibano, pero se convirtió eso. Bueno, pues el tabaco dominicano está convertido en una marca país. Y somos líderes en términos estadísticos en exportación de este producto. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una cuestión olímpica, porque nosotros no somos deportistas. Además de ser deportistas, somos otra cosa. Esto quiere decir que este renglón, que este sector se ha convertido por igual en una importante fuente de divisas para el país. Y que en la medida en que nos posicionemos, adquirirá mayor valor en el mercado internacional el producto nuestro, que compite, y hay que decirlo, porque también que nadie se crea que solo nosotros producimos y tenemos tradición tabaquera, de producción de tabaco de esta naturaleza. No, en cualquier sitio, hasta el punto de que este es uno de los sectores de los renglones en donde más se producen falsificaciones.
Incluso aquí se falsifican, porque también somos expertos en esa materia. Y además llegaron un grupo de italianos que expertos en todo tipo de trácala, que pusieron a importantes tabaqueros nuestros a producir tabaco falsificado para tirarlo en el mercado. Pero eso es por el peso que ya tiene este renglón. Y es importante entonces reivindicar esa visión que se tiene, no solo desde el Ministerio de Industria y Comercio del país y el desarrollo de las MIPYMES y demás, sino que se tiene desde el sector público en general, en el entendido de que esa noción de concebir la actividad estatal al margen de la actividad y la inversión privada carece ya absolutamente de sentido. Responde a una visión de esa relación Estado-sociedad que ya hoy no sirve para nada, no es ni siquiera una baratija barata, no, que no sirve para nada. Y es lo que desde mi punto de vista hay que reivindicar en esto, el rol del Estado y el rol y sus entes, en el caso del sector tabaquero, y el rol de la inversión privada en cualquier área de la economía o de la actividad económica de la República Dominicana. En su momento, Ramón, veremos el material, será... Anoche lo aireamos. Anoche se aireó y ya lo estaremos compartiendo. Pero yo quiero volver a situarme en la posición, en términos muy personales, en la posición de que me parece una verdadera barbaridad lo que el señor Donald Trump está haciendo con el pueblo puertorriqueño. Porque ya no solo se trata de la indolencia de un gobernante al que le importa un comino la población que está en situación vulnerable como la puertorriqueña. Le importa un comino hasta los propios ciudadanos norteamericanos que ahora le han cogido con ponerle no afrodescendientes o no latinos, sino dreamers, soñadores. Gente que son norteamericanos por más vueltas que le quieran dar. Pero los han metido en un saco y están todos en vilo porque simple y sencillamente lo pueden mandar para un lugar de origen que ninguno de ellos conoce. Y ni siquiera la lengua de origen de sus padres ya se las transmitieron, porque son aquellos que incluso renegaron un tanto de ese pasado, porque era el sueño americano, era la perspectiva del que iba no a buscar trabajo para mandar remesa para su nación, para sus familiares, sino el que rompió amarra, se estableció ahí y no quería ni hablar la lengua materna en su propio hogar, porque esa era la tragedia, claro, de esta cosa. Ahora, lo que está aconteciendo con el caso puertorriqueño es verdaderamente indignante, porque este señor se ha cebado además con esa población. Sí, es verdad que muy posiblemente lumpenizaron los norteamericanos, parasitaron los norteamericanos, porque también hay que decirlo. Es decir, le vamos a decir parásitos a los puertorriqueños, que es lo que se les está diciendo, sin asumir la responsabilidad de que ese fue el modelo que usted implantó ahí y permitió que prosperara ahí, y convirtió en dependiente a una población que por derecho, y no precisamente por elección, por derecho fue hecha norteamericana, ciudadanos norteamericanos igual que cualquier otro, según la bendita constitución esta de las enmiendas. Igualdad. Es indignante lo que este señor está haciendo con el pueblo puertorriqueño, burlándose de él, la ayuda no llega, confrontando a sus autoridades, no solo a su alcaldesa. Bueno, y este tema pues indica la naturaleza del monstruo, que anuncia finalmente, porque en esto tenemos muchísimos años, no aportaba, porque si tú dijeras que fuera el tipo que estuviera aportando hace décadas,
todo, no, renunciaron a aportar lo que tenían que aportar al sistema de las Naciones Unidas y particularmente a qué agencia de las Naciones Unidas, a la UNESCO. Entonces, el monstruo que vota todavía, anda babeando sangre, seguro, sin todavía haber mordido ciertamente a nadie. El monstruo ahora dice que porque hay un sesgo anti-israelí, nación a la que se le ha permitido absolutamente todo, violar absolutamente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todo el plan y el protocolo para establecer el Estado palestino. Y que, es más, lo injertaron en una cosa que tampoco tenían derecho a ella. Un invento, un bodrio ahí rarísimo para descuartizar los países árabes y la cultura árabe. Y entonces ahora ellos flamantemente se retiran de la UNESCO, que se retiren de donde quieran, que mientras Trump esté ahí, en Estados Unidos lo que hay es una situación más peligrosamente interna que la situación que puedan generarle finalmente a la humanidad. Así es. No solamente eso, tú estás hablando del problema puertorriqueño ahora, abandonados a su suerte. Millones de pobres, porque el problema es son pobres, latinos, y desde luego, como son pobres, son latinos, dependientes de nosotros, o sea, ven a Puerto Rico no como el enclave de ellos, donde ellos tienen sus grandes bases militares de control del Caribe, porque esas son bases militares pensadas con toda la de la ley, como piensa esta gente la cuestión geopolítica, ¿no? O sea, el ingreso al Caribe siempre estuvo visto desde Puerto Rico, los españoles lo tuvieron muy claro y por eso Puerto Rico, una isla tan chiquita, tiene una cantidad tan impresionante de fortalezas militares españolas, tiene más fortalezas militares y las tenía desde la época de la colonia española que la República Dominicana, muchas más. No metió ni un solo. Y no metió un solo. Ahora este señor se retira de la UNESCO, definitivamente. Los Estados Unidos habían dejado de pagar su cuota de $80 millones a la UNESCO desde el 2011, cuando la UNESCO y la ONU reconocieron al Estado palestino. Lo reconocieron. Le dieron ingreso en la UNESCO, desde luego, no en la Asamblea General todavía como Estado, pero sí en la UNESCO. O sea, la UNESCO reconoció el derecho de los palestinos como nación, como pueblo y como Estado. Y dejaron de pagar, pero ahora se retira definitivamente de la UNESCO, anuncia el retiro, ya lo firmó, pero además ahí mismo está la información de que también ya anuló el Obamacare prácticamente. Es decir, el seguro de salud que dejó Barack Obama, que es un seguro de salud que con todas las críticas que se le hicieron en un sistema de salud más incluyente, mucho más preocupado por la población más pobre, los inmigrantes, etcétera, de los Estados Unidos, ya anularon el Obamacare también. Y uno ve este tipo de cosas y desde luego lo que entiende es que ese es un país que va cada día hacia atrás, lo cual no es una buena noticia ni para ellos probablemente ni para muchos otros más. No queremos cerrar esta sección de Ojalá precisamente sin referirnos a algo a lo que hizo alusión, una información a la que hizo alusión ayer el ministro administrativo de la presidencia, don José Ramón Peralta, que es precisamente la información de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que estima que para el 2017 la República Dominicana tendrá una expansión en su economía de un 4.9% en su Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros estaremos cerca del 5% del que hemos estado en las últimas décadas. Seguimos creciendo a un ritmo envidiable, no solamente para nuestra región del Caribe, sino para la región entera de América Latina, porque América Latina completa
probablemente crecerá un 2%, algo así, un 2 punto algo. Nosotros estamos creciendo al doble, más del doble de lo que es la media de crecimiento de América Latina, y probablemente este año estaremos por primera vez en los últimos 3 años por debajo de Panamá. Panamá, que sí estará probablemente por encima del 5%, nosotros estaremos en el 4.9%, es la revisión que ha hecho la Comisión Económica para América Latina de la ONU, la CEPAL, que monitorea el comportamiento de las economías de nuestra región. Es un comportamiento, por lo tanto, una revisión a la alta del crecimiento económico de la economía dominicana, que fue estimulada hace 2 meses, 3 meses, con una decisión importante del gobierno del presidente Medina, que permitió que el Banco Central de la República Dominicana liberara una parte de un 20% del encaje legal de los bancos en el Banco Central, es decir, unos más de 20.000 millones de pesos, precisamente para estimular el consumo y estimular sobre todo la inversión en sectores importantísimos de la economía dominicana. Es decir, que las medidas de estímulo a la economía, estímulos a todos los sectores, no solamente estímulo al consumo, estímulo al crédito, sino también estímulo a la inversión, están dando sus frutos, y las mediciones de la Comisión Económica para la América Latina pues favorecen a la República Dominicana y hablan de que el crecimiento nuestro para este año podría andar por el 4.9%. Es una gran información con la que queremos cerrar este segmento antes de irnos a nuestra entrevista de hoy, que es una entrevista con Sobieski Naud, encargado de Economía Digital, y también con Víctor Alfonso Rodríguez Marte, que es encargado de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, el Viceministerio de Industria y Comercio y MIPYME, o Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, sí, es como se le cambió el nombre al Ministerio de Industria y Comercio. Ellos están o son parte de del equipo encargado de organizar la Semana de las MIPYMES. Esa Semana MIPYMES va a desarrollarse la semana que viene, a partir del jueves o miércoles de la semana que viene hasta el domingo que viene, y realmente se ha convertido en un acontecimiento esto de la Semana de las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Sobre esa Semana de las MIPYMES y otros temas estaremos conversando con Sobieski Naud y con Víctor Alfonso Rodríguez del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Así que no se mueva de ahí.